Bienvenidos a Piensa Ecuador. El gobierno nacional no ha logrado obtener el apoyo político necesario para concretar unas reformas económicas que le salven de los problemas creados por su falta de un programa económico que resuelva aquello de que la mesa no estaba servida. Ahora intenta ir por una reforma más acotada. Trata de que se reformen ya no más de 400 artículos de 22 leyes, sino algo más de 50 artículos, pero nuevamente ha enviado el proyecto a la Asamblea Nacional y no ha habido tampoco hoy un intento por buscar consensos. El gobierno ha defendido que el espíritu es el mismo y se puede resumir en dos aspectos centrales. Según sus propias declaraciones, redistribuir la riqueza y provocar el crecimiento de la economía. Soy Álvaro Samaniego, conductor de Piensa Ecuador. Hola, yo soy Galo Cabanilla, el promotor de este programa. Los ciudadanos hemos visto con preocupación que las reformas que plantea el gobierno pueden lograr un beneficio marginal para la caja fiscal, pero definitivamente no impulsará el crecimiento económico del Ecuador porque carece de lo más importante, una visión de país, de futuro, de construcción. Creo que este nuevo intento legislativo en buena parte tiene muchos de los defectos que ya se criticaron en el anterior intento de reformas. En términos prácticos, los integrantes de la Asamblea Nacional tienen en sus manos avalar o negar una iniciativa del Ejecutivo de manera de fortalecer a la economía sin empobrecer a los ecuatorianos. Le pediremos ilustración y claridad a Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, economista por la Universidad Católica de Guayaquil y máster por el INCAE, además de catedrático y asesor de empresas privadas. Doctor, ¿estas reformas son fiscalistas? ¿Tienen esa tendencia a llenar un bache fiscal? Sí, gracias por la entrevista. Claramente son reformas fiscalistas, reformas que buscan incrementar la recaudación tributaria. El gobierno ha manifestado que se sentirían satisfechos con entre 600 y 700 millones de dólares que pueda recaudar la reforma tributaria y ha corregido la forma de presentarla a la Asamblea de 400 artículos a menos de 60. Eso ha ayudado para que la Asamblea pueda ir mucho más rápido. Se espera que hasta el 4 de diciembre esté ya aprobada esta reforma en dos discusiones en el Pleno y que pueda ir inmediatamente al Ejecutivo. Hay que ver si es que la Asamblea puede lograr los consensos como para incorporar algunos cambios que puedan enriquecer la discusión y que mejoren el texto enviado por el presidente de la República, pero en mi opinión creo que esto va a ser bastante bien tomado por los asambleístas, que quizás hagan ligeros cambios, pero en general va a pasar. Permítame hacer un comentario que podría ser el que parte de la otra orilla. ¿No es demasiado esfuerzo, demasiado barullo nacional para un proyecto que pretende probablemente dotar de el 10% de lo que se necesita para tapar un bache fiscal? Sí, el presupuesto del Estado sin el pago de capital de deuda es 30.000 millones de dólares. ¿Cómo se financia? 15.000 millones de dólares en impuestos y algo así como unos 3.000 millones de dólares en petróleo. Lo que le da un resultado con otros ingresos y otros gastos, le da un resultado fiscal de 3.400 millones, que es el que usted manifiesta, que esta reforma de 500 millones no le va a cubrir el hueco fiscal. Y la intención del gobierno no es cubrir el hueco fiscal, la intención del gobierno es mantener una situación fiscal manejable. El año 2018 el déficit fiscal fue 3.600 millones, este año 2019 podría volver a ser 3.600 millones de dólares y el año 2020 el gobierno está planteando que sean otra vez 3.400, es decir, el gobierno estaría plano en una situación fiscal deficitaria de 3.400, que es malo porque la deuda se incrementa en la misma cantidad. Sin embargo, es menor que en los últimos 5 años, que del 2013 al 2017 el déficit fiscal era más allá de los 5.500 millones de dólares en promedio. Y entonces esta reforma tributaria no cubre el hueco fiscal. ¿Qué hace la reforma tributaria? Le pasa un mensaje al mundo que financia los bonos ecuatorianos para decirle que esta reforma podría ayudar a mantener el país con el tema vigente del Fondo Monetario. Es decir, un acuerdo con el Fondo Monetario que no se rompa a fines de este año es un mensaje muy positivo para los tenedores de bonos de deuda ecuatoriana que hoy día hacen que el papel se trance y genere un riesgo país de cerca de 1.400 puntos. ¿Le parece suficiente ese mensaje para con los organismos multilaterales de crédito? Bueno, definitivamente
el gobierno tiene que dar un mensaje con respecto a un manejo de la caja fiscal, pero hacen falta muchas cosas más. El Ecuador finalmente necesita mejorar sustancialmente sus recaudaciones tributarias. Ya lo han dicho los mismos exministros en el año 2017, el exministro de Finanzas en el año 2018, la directora, por ejemplo, de la SENAE, de la Secretaría Nacional de Aduanas, indicando que hay una subfacturación. Y esa subfacturación o esos dineros que no se están recaudando en la caja fiscal están perjudicando al Estado. Entonces hay que hacer cambios inmediatamente en este aspecto. Por ejemplo, en la parte aduanera, estamos hablando de 700 millones en el año 2017, estamos hablando de 400 millones en el año 2018, que se asume que no se ha recibido las recaudaciones adecuadamente. Igualmente, el SRI necesita cobrar de una mejor manera y controlar sobre todo a las empresas para que realicen, lógicamente, el pago de los tributos que les corresponden. De manera que no es esto cuestión de una sola señal, es cuestión de una serie de acciones que determinen que este es un gobierno fuerte, que tiene una economía fuerte el país. El Ecuador tiene una economía que ha crecido sustancialmente y esa economía pues hay que manejarla. Y esa economía puede generar ingresos. Como yo digo, no podemos solamente ver al Ecuador desde el lado del gasto o de los egresos, sino que tenemos que verlo del lado de los ingresos, de la generación de ingresos. Y eso es lo que hoy en día no está sucediendo porque las instituciones encargadas de recaudar dinero no lo están haciendo bien. ¿Qué pasaría si es que aduana se vuelve eficiente, por ejemplo? Porque ahora estamos viendo que no sé, el típico paquete que les llega a ustedes de China, que se demora 2 meses y medio en salir de las aduanas y que eso agrega un nivel de ineficiencia que debe tener su costo económico, ¿no? Sí, creo que sirve, contribuye que aduana sea eficiente, pero vamos a cuantificar los impuestos. De los cerca de 15.000 millones de impuestos en el año 2019, algo más de 6.000 millones es el IVA. De los 6.000 millones, quizás el 40% sean IVAs que se originan en comercio exterior, en donde aduana tiene un rol importante. Luego tenemos el 5.000 millones de dólares de impuesto a la renta y luego tenemos en aranceles algo así como unos 1.000 millones de dólares más otros 900 millones en impuesto a la salida de divisas. Esos son los rubros principales de recaudación. Entonces, ¿dónde está el esfuerzo más importante en recaudación? Claramente en el tema del IVA, compartido entre las transacciones de comercio del día a día más las transacciones internacionales. Y ahí hay que trabajar de la mano entre el SRI y el tema de las aduanas. Pero también hay que preocuparse en la recaudación del impuesto a la renta. Es decir, ¿hay espacio de recaudar más? Sí, seguramente hay espacio de recaudar más. Que hay que concientizar, hay que trabajar y que el sector del SRI tiene que hacer esfuerzos, controles y verificaciones. Hay que trabajarlo. Pero sí creo que hay un espacio que se desperdicia, que se pierde en recaudaciones. Pero esa es la tarea del SRI, la tarea que hay que irla monitoreando. Si uno mira la recaudación desde el año 2010 hasta el 2014, siempre era ascendente y muy fuerte. Para recaudar 1.000 millones de dólares más le tomaba un año al SRI. Ahora para recaudar 1.000 millones más le toma 4 años al gobierno desde el 2016. ¿Por qué? Porque iba bastante bien la economía hasta el 2014, el 2015 se le cae, cuando el precio del petróleo se le cae, frena el crecimiento económico en la economía. El gobierno anterior lanza una primera remisión tributaria para dar algo de oxígeno y recuperar algo de recursos, que recuperó como 1.000 millones de dólares. Y en el 2016 viene el terremoto y destruye la economía y manda hacia abajo el tema de la recaudación. Y desde ahí, del 2016, la economía está volviendo a levantarse, pero muy lentamente. Entonces, hay que estar conscientes. La economía va lentamente porque hay una economía estancada. ¿Y estancada por qué? Porque en el 2013 y 2014 el gobierno era el motor de la economía cuando hacía 14.000 millones de obra pública. Hoy día el gobierno no puede hacer ni siquiera 6.000 millones en un año completo. Y la caída de la obra pública viene pegando desde el 2014. No es decir, no es solamente el gobierno actual que ha frenado la economía, viene consecuencia de la crisis económica que estamos viviendo. Y no es un tema exclusivo de Ecuador.
China para este año podrá crecer 6.6%, el crecimiento del PIB. Que es poco para el chino. Es poco porque hace una década China crecía al 10%. Y entonces hay un mundo que está creciendo más lentamente y Ecuador forma parte de ese mundo, pero con los problemas que tenemos también por la caída de precios del crudo que no hemos logrado compensar con otro ingreso. Uno de los aspectos que contempla este proyecto y que ha sido anunciado desde hace meses es la venta de algunas empresas públicas. En la lista están Petroecuador, CENEL, CNT, Flopec y Selec, empresas que han entregado utilidades por su buena gestión. Las que no se pondrán a la venta son las que pierden dinero cada año, como Petroamazonas, TAME, Ecuador Estratégico, la Unidad de Almacenamiento y los medios públicos. Es decir, el gobierno seguirá cubriendo pérdidas y se privará de las ganancias. Suena contradictorio. Volvemos ya mismo. El Rinconcito Paisa, tradición colombiana desde 1999. Venga y disfrute de la tradicional bandeja paisa, nuestras exquisitas empanadas, el espectacular piqueo paisa, el delicioso sancocho de costilla, acompañado de unas sabrosas arepitas, los platos de la mejor gastronomía paisa. Te esperamos en el Centro Comercial Plaza La Garzota, local 15 y 16 junto a Supermaxi, Avenida Agustín Freire y Guillermo Rolando Pareja, o haga su pedido a domicilio al 0990 50 35 92 o también a Uber Eats o Globo. En UTEC creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Más información y más diálogo. Una buena manera de limpiar las cuentas públicas es ser eficientes. La mejor manera de medir es cuánto dinero se asignó al inicio del año y cuánto realmente se utilizó. En este año se ha ejecutado solo el 76% y las instituciones más ineficientes son la función legislativa, la función judicial, el Tesoro Nacional y el Ministerio de Ambiente. Doctor, la eficiencia estatal es una manera que evitaría medidas económicas que puedan afectar a la convivencia nacional. Bueno, la eficiencia en la ejecución del presupuesto general del Estado denota la efectividad de la gestión pública. Hasta octubre del año pasado, pues se había ejecutado mucho más de lo que se ha ejecutado hasta el momento, que es efectivamente el 76.6%. Lo importante es que hay rubros, de acuerdo al presupuesto, como es agricultura, como es turismo, etcétera, que no se les ha dado la importancia, no se les ha dado el fomento que necesita. De hecho, yo creo que es necesario que se proponga una ley de fomento y desarrollo del sector agropecuario, con el objetivo de que las unidades familiares que se dedican a la agricultura se inserten en la economía nacional y de esa manera puedan tener mayores ingresos, puedan contribuir al Estado y se comience a trabajar en una base sólida que le permita al Ecuador, digamos, producir productos y luego exportarlos. Desde hace décadas se viene hablando que buena parte de los problemas nacionales de la economía del Ecuador podrían resolverse si es que regresamos la vista al agro. Sin embargo, no sucede, parecería que solo una fórmula mágica podría salvarnos de este problema. Mire, la agricultura creció en un 3% y esa fue su contribución al crecimiento de la economía el año pasado, al crecimiento del PIB. Existe una desarticulación entre la producción, la comercialización, la industrialización y el consumo en la agricultura. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Es importante entonces promover una ley de fomento y de desarrollo del sector agropecuario. Esto va a generar que las unidades familiares puedan desarrollarse, puedan trabajar, ¿no? Y de esa manera contribuir con ingresos y con el desarrollo del sector agrícola que necesitamos. Doctor, el proyecto de ley se ha nombrado al menos en su título de crecimiento. A pesar de ello, ni el Estado ni el gobierno creo que piense tener un crecimiento, ni el Fondo Monetario, por ejemplo, en sus análisis predice esa posibilidad.
Si no es de crecimiento, ¿de qué es? Porque se supondría que hay una economía floreciente, creciente, usted lo ha dicho, nos podría ayudar en mucho, ¿no? Sí, el proyecto original era un proyecto de crecimiento económico, que la verdad que era difícil de entender cómo poder crecimiento económico con aumento de impuestos. El proyecto actual que se está discutiendo en la Asamblea es un proyecto de simplificación y mejora tributaria. O sea, al menos en esta ocasión, el que está discutiéndose ya lo aterriza más hacia algo que es real. Van a recaudar más, nos van a meter la mano al bolsillo, no toda la población, sino el segmento empresarial, pidiéndole una contribución especial por unos 3 años a la gente que gane más de $100,000, le van a pedir que no puedan deducir sus recursos y van a recaudar algo así como unos $4,000 adicionales a cada una de estas personas. Y luego también tiene algo que equilibra, ¿no? Algo para tratar de decir, el sacrificio se los pedimos a los grandes para que los pequeños puedan de alguna forma no sufrir tanto. ¿Como qué cosa? Condonar intereses y condonar multas y mora de la gente que no pudo pagar sus créditos en el exterior, sobre todo esos intereses, y que va a pagar el capital. Para luego decir también a las empresas que no han tenido utilidades, no les van a pedir los anticipos como del impuesto a la renta, eso también se lo va a excluir. Y así algunas medidas que tratan de compensar para ayudar a un grupo de la economía y cargarse sobre otro grupo, sobre todo el sector exportador. Entonces, en ese equilibrio, pareciera que la Asamblea podría tener una posibilidad de decir, nos interesa ese proyecto tal como está, es más sencillo y puede tener alguna posibilidad de ser aprobado. Parecería ser que es un juego de quito un poco de aquí para ponerlo allá y saco de aquí para aumentarlo allá. Eso no da la sensación de una brújula clara, de un proyecto claro. Sí, la situación es compleja. El gobierno en el año 2019, aparte de reducir el déficit fiscal que intentó hacerlo mucho más fuerte para llegar quizás a un déficit de $2,000 millones, no lo pudo hacer. Y tuvo que enfrentar qué cosa. Por ejemplo, en el año 2019 tuvo que incorporar más de $1,200 millones en el pago del 40% de la seguridad social, que el gobierno anterior lo dejó a un lado. Y entonces el gobierno ha hecho un esfuerzo, quería hacer un esfuerzo mucho más grande. Con el Fondo Monetario dentro del programa, con el fondo y la carta de intención decía, vamos a hacer una consolidación fiscal de 5 puntos en 3 años. Y debió haber hecho una consolidación fiscal en este año de 2 puntos y no lo pudo hacer. ¿Qué se le cayó? Se le cayó por el lado de los ingresos la no venta o concesión de activos, que eso le iba a dar unos $1,000 millones que no los obtuvo y está planteando hacerlo el año siguiente, ahora $2,000 millones. ¿Qué más no pudo hacer? Recortar 500 millones en gasto de personal, quizás con la completa recorte de unos $100 millones. ¿Y qué le salió bien al gobierno sin querer? El tema de los subsidios de combustibles. A pesar de que no pasó el decreto 883 que subía el diésel y subía la extra, sí pudo al menos el valor esperado del subsidio, que para el 2019 era $4,200 millones, terminar en 2,700. ¿Y cómo logró estos 1,500 millones menos de subsidio? Porque el precio del petróleo a nivel internacional se le cayó y porque la subida en la gasolina extra de 1,48 a 1,85 le sirvió y la subida de la super arriba de $3 también le sirvió. Pero el gobierno necesitaba para el 2020 poner $1,500 millones adicionales en impuestos, que eran los 3 puntos del IVA, que no los pudo lograr. Entonces el gobierno dice, ¿cómo compenso esos 1,500 millones? Y encontró la ruta del gobierno siguiente, 700 millones de esta nueva ley y 700 millones en la gasolina extra que pretende subirla el próximo año, ojalá con una adecuada compensación. Doctor Cabanilla, la venta de las empresas públicas, vender las empresas buenas y quedarse con las malas, ¿le parece a usted que ese es el camino? No, definitivamente no. Yo creo que las empresas ecuatorianas, las empresas públicas, deben atravesar por una reingeniería completa, por una optimización, para que puedan obtener realmente utilidades, puedan obtener beneficios, y las empresas que no están funcionando, pues revisar realmente pues si están cumpliendo con un rol que le interese al Estado. De esa manera poder generar los ingresos necesarios. Ahora, el tema de las empresas públicas, hay algunas que son rentables, otras no, pero las que son rentables las podemos potencializar y podemos crear más riqueza, podemos generar más ingresos. Pero por otro lado también nosotros tenemos que pensar que todos estos cambios ameritan que las leyes, ¿no?, faciliten para que pueda haber
esta interacción entre la empresa pública, la empresa privada y poder desarrollar su campo de acción generando más ingresos. El problema para un gobierno permanente es generar ingresos, a través de impuestos o a través de otras vías. Parecería ser un rompecabezas, pero también podría no ser tanto. Ya regresamos. Estamos haciendo cosas extraordinarias, pensando en grande. Con nuestro amplio programa de maestrías, nuestro nuevo edificio de posgrado e investigación es un espacio perfecto para seguir creando oportunidades, porque estamos convencidos de que la educación es el único camino al éxito. Ven a romper los límites, llega más lejos que nunca. Ven a construir las bases de un futuro brillante. Si lo podemos soñar, juntos lo podemos lograr. Piensa UTEC, oportunidades para un mundo mejor. Cuando tienes una idea, necesitas desarrollarla. Tienes que darle una identidad, darle forma, darle color, en fin, crear una marca, posicionarla en el mundo digital con contenidos creativos e innovadores. De esta forma, la haremos fuerte para que se destaque sobre las demás, garantizando resultados. Una idea sin cranea es solo una idea. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Hacer los deberes. Al Fondo Monetario Internacional le gusta que los países hagan los deberes, es decir, que al final del año puedan medir que las metas que se impusieron se hayan cumplido. Eventualmente este proyecto de ley, doctor, puede ir también por ese camino, por cumplir aquellas metas, aquellos deberes que se comprometió el Ecuador. Mira, el caso de Ecuador con el fondo es bastante especial. Se firmó en el mes de marzo, recibió Ecuador 750 millones de dólares como desembolso inicial. Viendo la primera revisión en junio, los índices los tuvieron que ajustar porque no iban bastante alineados con las metas establecidas, pero recibió igual Ecuador 250 millones de dólares adicionales. Para la segunda revisión en el mes de septiembre, Ecuador cumple perfectamente todos los indicadores, va muy bien. Pero el fondo se le ocurrió decir, no presento mi informe al directorio del Fondo Monetario Internacional para que te lo aprueben hasta que no vea la reforma aprobada en el Congreso. Es decir, le metió mucha presión al gobierno para presentar una reforma que no la tenía lista y no tenía seguramente armado el andamiaje para lograr la aprobación. Y entonces el gobierno decide no incorporar seguramente los 3 puntos del IVA en esa reforma y se lanza con el asunto de los combustibles, subiendo el diésel de 1.03 a 2.30, llevando más de 120% del crecimiento en un solo golpe, no como la extra que la llevó de 1.48 a 1.85, la llevaba luego a 2.30, es decir, tomó un año entero para poder corregir. Y entonces el fondo, que iba bastante flexible, se puso al final del día, se puso bastante estricto. Hoy día mismo el ministro de Finanzas esta semana está trabajando con el Fondo Monetario para tratar de decirle, oiga, hemos cumplido, revisen lo que hemos hecho, hagan el directorio, lleven nuestra propuesta al directorio y seguramente para cuando el directorio se celebre tendremos ya aprobada esta reforma en la ley y para que vaya en conjunto los dos temas, ¿no? Una reforma aprobada más unos desembolsos, aunque sea parcial, de 250 millones, con lo cual casi que terminaría la tarea y dejaría pendiente para el año 2020 la revisión del resto de recursos del Fondo Monetario. Un total de 4.500 millones, si no me equivoco. Claro, a razón de 1.500 por año, ¿no? ¿Es normal de su experiencia que el Fondo Monetario y los países ajusten, reajusten, acomoden estas metas? Sí, no, eso es lo más normal, que el programa pueda sufrir variaciones, pero va en el norte. Por ejemplo, el fondo había planteado inicialmente que sean 500 millones de recorte de la nómina. Dijeron, no cumpliste el primer trimestre, lo vamos a bajar a 200, pero esos 300 te los paso para el año siguiente. Es decir, al final del día no termina de salir de la meta, sino que un poco la difiere, dándole al gobierno la posibilidad de apretar un poco más hacia adelante. Recorte de la nómina, doctor Cabanilla. Esto quiere decir, y se ha venido diciendo con mucha insistencia, recortar el tamaño del Estado. ¿Es muy grande, es muy chico? ¿Cuál es la referencia para saber si es que hay que recortar tanto? El problema es que no se puede recortar el Estado simple y llanamente de un solo golpe cuando no se revisa si la función que están desempeñando los empleados públicos en su momento, los servidores públicos, es la que se necesita para que el Estado cumpla con su tarea, con su desempeño. Entonces, ¿en dónde vamos a recortar también? Porque tenemos policías,
tenemos maestros, tenemos médicos, etc. ¿Por qué recortar en médicos no en medio ambiente? ¿Por qué no recortar en medio ambiente sin médicos? Exactamente. Entonces, nosotros necesitamos realmente estar conscientes de que la estructura del Estado es un poco compleja en cuanto a la masa, digamos, a la mayor cantidad de servidores públicos que existen. Entonces, esos servicios tienen que darse en la colectividad. ¿Cuál es la alternativa? ¿Por dónde debemos salir? Debemos salir por el lado de generar más ingresos, de trabajar en operativizar esa infraestructura productiva que tenemos. Debemos salir con nuevas ideas en la parte del sector eléctrico, tenemos que salir con nuevas ideas en el desarrollo de la producción, el apoyo al sector empresarial, para que se dinamice la economía, el sector agrícola que es tan importante. Entonces, esa es la visión que debemos tener del Estado. No es de recortar, no es de sacar a las personas o de bajar la nómina por bajarla. ¿Por qué? Porque son personas, son ecuatorianos que están trabajando. Y esos ecuatorianos, cuando salgan de su trabajo en el gobierno, van a dejar de consumir. Y si se afecta el consumo, entonces también se termina afectando a las empresas. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Independientemente del tamaño, una burocracia eficiente es una burocracia deseable. Claro, claro. Una burocracia eficiente y que sea eficaz en el cumplimiento de su deber y de la tarea que se le encomiende. Doctor, no quiero llevarle al plano de la adivinanza, pero hay muchas voces, muchos análisis en el sentido de que nos espera un año ralentizado, difícil, lento, pesado. ¿Usted está de acuerdo con esa opinión? Sí, en los últimos 3 años el crecimiento de la economía ecuatoriana ha sido menor que el crecimiento de la población. ¿Eso en qué se traduce? En desempleo. El Banco Central ha planteado para el año 2020 una economía que crezca menos del 1%, hablan de 0.5%. Para este año 2019 el crecimiento económico del Fondo Monetario lo planteaba como negativo 0.5%. Pero suponía que el fondo suponía que el gobierno iba a hacer los ajustes desde este año que no los hizo. Por lo tanto, lo más probable es que el 2019 el crecimiento económico sea ligeramente arriba de 0. Pero crecer 0, no crecer nada, cuando la población crece 1.6, es que caiga el ingreso per cápita, es tener gente en la calle que quiere buscar trabajo y no consigue. Entonces es un mal crecimiento económico. En los últimos 20 años la economía creció en promedio arriba del 3%. En los siguientes 10 años nuestra economía con dificultad va a crecer arriba del 2%. Si la gente no logra dinamizar, si entre los actores políticos y los económicos no logran dinamizar la economía, crear condiciones para que haya mejor inversión, más inversión, eso va a ser la constante futura, un crecimiento bastante malo que nos va a alejar mucho de las mejoras en la economía. ¿En qué sector de la economía usted apostaría de que nos va a dar un poco de aliento en este año? El año 2020 la economía debe empujar todo lo que sea vinculado con generación de divisas. Mantener la dolarización debe ser el objetivo principal del gobierno. Más exportación, más generación de divisas por el lado del turismo, más productos de Ecuador que se puedan exportar, ojalá del sector agrícola, mucho apoyo en el tema tecnológico, ojalá la juventud pueda entrar y emprender en el tema tecnológico, que pueda ir desarrollando productos, no solo pensando en el mercado ecuatoriano, pensando en el mercado global, en una economía complicada, en un entorno complicado. Sin embargo, hay que tratar de apuntarle al norte de un Ecuador dolarizado de aquí a los siguientes 5, 10, 15 y 20 años, porque pensar en una economía con moneda propia, en un ambiente del dólar que se empieza a apreciar y las monedas vecinas empiezan a devaluar su moneda, entonces eso nos complica, porque en el caso de los vecinos, cuando la moneda devalúa, va a requerir corregir los servicios básicos. Pero hemos visto que la situación política social se pone dura cuando alguien dice quiero corregir esta tarifa de servicios básicos. Entonces, en el caso ecuatoriano jugaremos con la ventaja al mantenerlos dolarizados, que no hay que corregir los servicios básicos con tanta frecuencia. Una pequeña corrección al arranque del tema del combustible y no quizás, no se necesite quizás una corrección constante de servicios básicos. Fin del programa, pero antes de irnos queremos pedirle al doctor Galo Cabanilla que nos dé unas conclusiones que resuman los pensamientos de este programa. Con mucho gusto, Álvaro. Dinamizar la economía a través de la producción, volcar los esfuerzos hacia la agricultura,
recaudar más divisas producto de las exportaciones, empujar los emprendimientos de los jóvenes, apuntalar la inversión interna y atraer con inteligencia la inversión extranjera. Queremos un país que dedique menos tiempo a resolver problemas urgentes y más tiempo en trabajar por el futuro. Nuevamente la Asamblea Nacional tiene la oportunidad de escuchar los argumentos que con suficiente claridad y con sobra de conocimiento le hablan de efectos negativos para la mayoría de los ecuatorianos de una política de ajuste. Desde este espacio de construcción y argumentación hemos pretendido dar todos los argumentos que sean útiles para los asambleístas del momento de tomar una decisión. Solo les pedimos que tal decisión prime el interés nacional y no la promoción personal. Gracias. Hasta pronto.